Pensando en Voz Alta. Conversación espontánea en la que se analizan los temas de actualidad, abordados bajo la perspectiva de Alfredo Mena Lagos. Pensando en Voz Alta. Buenos días, bienvenidos a Pensando en Voz Alta. Hoy tengo el gusto de tener con nosotros a mi buen amigo Julio Valdivieso, colega aquí de Megavisión. Y en su programa él ha tenido la oportunidad que yo no he querido tener de entrevistar a todas las fórmulas presidenciales. Así que he querido hacer este último programa antes de las elecciones con Julio, porque no solo respeto su intelecto y su opinión, sino que su conocimiento de las fórmulas presidenciales. Así que bienvenido, Julio. Gracias, Alfredo. Al contrario, es un honor compartir contigo, ¿verdad? Y tratar de aportar modestamente en lo que la experiencia nos ha venido dando a través de los años. Así que ojalá este programa espera dar mucha claridad de lo que está pasando en el país. Pues ojalá, ¿verdad? Por lo menos nuestra claridad. Julio, una de las cosas que a mí me ha molestado de esta campaña, y digo molestado sinceramente, pues porque me parece que hasta cierto punto le han fallado al votante, y es la falta de profundidad en los proyectos y los programas que han presentado. No solo eso, yo creo que ha habido una ausencia, dijéramos, de parte de las fórmulas en decir cómo, porque si tú revisas, ahí están los planes de gobierno, el trabajo, pero en mi criterio ha habido una falta de decir el cómo harían determinadas cosas, qué necesariamente necesitan para implantar. Hay algunos que hemos podido entrevistar, por lo menos en el programa. Entrevisté a todos los vicepresidentes, no así a los candidatos presidenciales, uno que definitivamente dijeron no vamos, no ha habido, ¿verdad? Creo que solo tuvimos la oportunidad de poder dialogar, dijéramos, con el candidato del FMLN, Hugo Martínez, y con el candidato de Vamos, al presidente y vicepresidente, ¿verdad? No así con el candidato de Gana, ni con el de Arena, el de la coalición, mejor dicho, del candidato. Pero sí tuve la oportunidad con sus vicepresidentes, porque hubiera sido interesante saber de primera mano de cómo están ellos, dijéramos, viendo el panorama para desarrollar su plan de gobierno. Lo que pasa es que creo de que, hay que decirlo con el dolor del alma, los planteamientos programáticos como que hoy en esta campaña están relegados a un segundo término y no han entrado con la profundidad que cada tema tan estructural como seguridad, como economía, como hacienda, debe de dársele. No entiendo, Freddy, con esto quiero terminar, cómo siendo la seguridad el principal problema que afecta a los salvadoreños, no se le esté dando la profundidad para su abordaje y sobre todo para el planteamiento de solución. Fíjate que para mí parte importante de la falta de profundidad es que no se han tocado la identificación de problemas estructurales. Pero es que si hay problemas estructurales en todo, empezando por la seguridad. Y además, por ser un problema estructural, la solución también tiene que ser estructural, no cosmética. Creo que ya la falta de irrespeto hacia el votante con respecto a ese tema ya quedó manifiesto. No todos, por supuesto, pero le han dejado como de última instancia, dijéramos, no solo el planteamiento programático, con quién vas a acompañar ese planteamiento programático. Hay una deuda de todos los candidatos en no haber mostrado quién va a ser su equipo de gobierno. ¿Por qué te planteo esto? Porque eso me indica, por lo menos a la gran mayoría, con quién vas a implementar tu plan. Porque si llevas a fracasados, si llevas a gente obsoleta que todavía está pensando en el siglo XIX, pues por muy buen plan que tenga, no se va a poder. Creo que ha faltado, dijéramos, esa parte en los candidatos de decirles por lo menos los principales actores de lo que es un equipo económico, un equipo de gabinete social
y sobre todo, lo más importante, su secretario técnico, que es el que va a impulsar esto. Fíjate que, yo quizás voy a pecar de mi simpatía, ¿verdad? Pero yo creo que la única fórmula que medio ha tocado esos temas ha sido la fórmula de Vamos. Hay otra cosa que a mí me ha molestado. Se ha ignorado totalmente los intereses creados, involucrados en prevenir las reformas estructurales que hemos hablado. Siempre han habido, hay y van a haber. ¿Verdad? Los poderes fácticos están. Que yo creo que ahí es donde uno necesita ver el perfil del candidato, si va a tener la suficientemente interés de poder enfrentar esos poderes. Independencia. Independencia, sí, pero esa famosa independencia tiene que ser a través de sus hechos, de sus ofrecimientos. Tú decís la fórmula, sabes que yo esperaba un poco más de que se despega, de ser un planteamiento más novedoso. Pero ya vamos a entrar a cada fórmula, porque en el segundo segmento quiero que analicemos cada fórmula. Okay. Otra cosa que a mí me ha molestado, y esto es más reciente, es el despertar de la campaña sucia. O sea, las calumnias, las injurias, y algunos que se han atrevido a descalificar el proceso. Totalmente de acuerdo contigo, y te voy a decir, creo que estas últimas, por lo menos estas últimas 2 semanas y la que falta, creo que fue tan intensa, dijéramos, el descrédito, la descalificación, el ataque personal, y dejando por un lado, dijéramos, las verdaderas propuestas. Yo te quiero recordar, y que fui criticado en su momento cuando dije, están firmando un pacto de no agresión, un pacto de respeto. Solo era para la foto, porque en la práctica lo estás teniendo en este momento, que lejos de respetarse como candidato, lo que han hecho son ataques personales, descalificando personas, que en algunos pasos puede ser que sea cierto, pero creo que la instrumentalización que han hecho de las redes sociales, en las cuales mucha gente no puede defenderse por los efectos que esto tiene, han sido ataques denigrantes, sucios. Es decir, lo que no se puede decir de frente, han ocupado otros instrumentos para hacerlo. Eso no abona en nada a la democracia de este país, ni mucho menos a los que están haciendo uso de ellos, porque después se les va a revertir. Entonces creo que la ausencia total en esta, dijéramos, campaña electoral de propuestas, en el sentido de clarificarle a la población su planteamiento y cómo lo realizan, ha sido, dijéramos, utilizada para campañas sucias y denigrantes, creyendo que la fortaleza de ellos está en denigrar al adversario. A ti y a mí, ¿de qué me sirve que me digas que sos esto, que saca esto de los problemas? A El Salvador no le veo, o sea, no sé en qué abona ese tipo de campaña electoral. Y otro me contestó, es que lo importante es ganar, después veremos cómo vamos a gobernar. Triste, porque fíjate, yo he sido uno que yo tengo ya años de estar diciendo que yo no creo en el sistema. Tengo años de estar diciendo de que el Tribunal Supremo Electoral hay que modificarlo, que no se puede ser juez y parte. Ahora, de eso a querer destruir el sistema, cuestionando el sistema en estos momentos tan críticos, y estar adelantando un fraude que yo honestamente no lo veo. O sea, no hay elección perfecta, pero no veo yo en el firmamento inmediato un fraude tipo Venezuela o un fraude tipo Nicaragua. No lo veo. No lo veo. Bueno, 3 cosas. Nosotros vamos a cumplir ya, Alfredo, casi que esta sería la 5ª elección después de los acuerdos de paz. Y que yo tenga memoria, ha habido alternancia de la derecha, la izquierda, otros que bajo el mote de la izquierda llegaron, pero al fin y al cabo hubo alternancia y no hubo ninguna descalificación a los procesos electorales. Es más, un presidente de derecha entregándole, dijéramos, a un presidente de izquierda. El proceso... Bueno, te voy a corregir, un presidente de falsa derecha entregándole a uno de falsa izquierda. Pero vaya, lo que me refiero es la alternancia. Sí. La alternancia y la falsa alternancia. La falsa,
Pero te voy a decir, ninguno se cuestionó el proceso. No me refiero a eso. Es que eso es lo que estoy diciendo. Es decir, no se cuestionó el proceso, que los que llegaron ahí fueron falsos, esa es una valoración. Es otra cosa. Pero no se cuestionó un proceso. Yo tuve la oportunidad en mi programa, en este jueves que pasó, a unos observadores internacionales que están, dijéramos, auspiciados o bajo la cobertura de la academia, de las universidades, que han pedido ser acreditadas ante el tribunal, y yo les dije, ¿cuál es el rol que van a jugar ustedes? Y básicamente me dijeron, no, nosotros no solo el rol de las elecciones, es la legitimación que este país tiene con respecto a las elecciones. No tenemos antecedentes de que haya, y le dije yo, ¿cuál es su? Hay. ¿Están las coyunturas para un fraude? No. Eso no quiere decir que no hayan problemas en un proceso, pero como tú muy bien decís, comparar un proceso nuestro como el de Venezuela, como el de Nicaragua, estamos de aquí a la luna, ¿verdad? Allá son otros 100 pesos, allá no hay democracia, allá la misma persona está ejerciendo las 3 funciones, entonces no me puedes comparar peras con peras, ¿verdad? En el próximo segmento, Julio, quiero que hablemos de las fórmulas presidenciales. Y a mí no me preocupa tanto las personas, me preocupa lo que está detrás de las personas. ¿A quiénes representa cada uno? Y no solo quiénes son los que verdaderamente van a gobernar, porque yo a muchos de estos personajes oscuros detrás de las fórmulas los veo como los que son principalmente los que van a gobernar detrás de bambalinas, y eso lo vienen haciendo de años. Quizás Armando Calderón Sol fue el último que pudo haber hecho diferencia. ¿Por qué no lo hizo? Solo él podrá responderlo, ¿verdad? Pero intentó al principio. Me consta al principio. Lo del doctor, y tengo que confesarlo, es decir, yo formé parte de su... Tú también fuiste parte del gabinete de Armando, y en mi criterio creo que fue para mí, uno de los mejores presidentes que ha tenido el partido. No, es correcto, pero a medio camino algo pasó. No te sabía, ahí como tú decís, solo él podía responder. Así es, y yo no lo quiero condenar, ¿verdad? O sea, él era un buen amigo mío, le tenía yo muchísimo aprecio a él y a su familia. Quiero darle el beneficio de la duda, pero fue una oportunidad perdida. Ahí llegamos a lo que tú decís, quiénes son los poderes fácticos, porque muchos presidentes tienen la buena intención, pero te enfrentas a poderes fácticos, a muros que muchas veces Pero mira, de Armando para acá no ha habido un presidente con buenas intenciones. ¿Tan así lo crees? Así lo creo. Uno no ha habido. Por favor, no nos cambie, ya volvemos. Julio, hablando de las fórmulas y lo que está detrás de las fórmulas, analicemos fórmula por fórmula. Empecemos con Arena. Para mí, Arena representa el mercantilismo y el inmovilismo. ¿Por qué digo el inmovilismo? Porque los dueños del partido están interesados en que sigamos en mate lo mismo. Por eso es que tú ves que el programa de los candidatos no tienen una sola reforma estructural, una sola que yo les haya escuchado por lo menos, y eso es preocupante, Julio, porque este país demanda reformas estructurales. No solo las demanda, Alfredo, creo que no hay salida, porque cualquiera puede no tocarlas para efectos de no herir susceptibilidades. El problema es que el país ya no aguanta 5 años más con esa misma forma errónea de hacer política. No lo va a aguantar. Y no es porque estemos augurando algo negativo, es que ya este país ya tocó el fondo, ya no hay más.
hacia abajo. Y si no hay un verdadero plan donde se antepongan los intereses del país a los intereses de grupo que siempre han existido, van a existir, no le veo. Ahora, ¿qué es lo que ha pasado con la fórmula de Arena? Creo que ha habido como un cambio de actitud, y tengo que decirlo bien honestamente. Aquí es un cambio, dijéramos, de relevación generacional dentro del partido. ¿Que lo vayan a lograr de hacer? Sí, creo que sí, si tiene la suficiente base. Por ejemplo, ves tú el estilo de campaña. Tú ves un candidato outsider, es decir, sin colores partidarios. ¿Quién es outsider? No, es decir, en el sentido que no ha sido un militante de fila del Partido Arena. Bueno, pero pero no ha sido... No, pero perdóname, Julio, es hijo de uno de los dueños del partido. Pero es como la independencia de la muchachita. Si es una niña, yo nunca he cuestionado que esta muchacha no sea brillante y muy bien capacitada, pero ha sido empleada del sector azucarero, es empleada de los dueños del partido. Habrá que ver ya en su, pero quisiera, porque voy a tocar también ese punto. Cuando yo te digo, es decir, que no ha habido un militante permanente dentro del partido. Entonces vos ves los estilos de campaña, la campaña más territorial que ha tratado de implementar, alejándose, dijéramos, de los colores, de símbolos, de canciones, que creo yo que es un error desde mi punto de vista. Y te voy a decir por qué. Porque si vos siempre tenés un plan A y un plan B, si vos perdés una elección, pero no perdés tu estructura partidaria, ¿por qué no volver a los orígenes, dijéramos, de la reestructuración de un partido, pero no olvidando sus tradiciones, sus canciones, etcétera? Igual en el frente. Ahora, lo que ha pasado también con los candidatos a la vicepresidencia. Primero, vos y yo sabemos que el rol del candidato a la vicepresidencia constitucionalmente es decorativo. Bueno, con el respeto que se merece. No, sí, pero a la niña esta la acaban de nombrar futura secretaria técnica. Pero ese es el rol que le está dando el candidato. Pues sí, pero... Y te dice, bueno, esta es mi carta de presentación. Es decir, nadie puede alegar el tema académico de la señora. No, correcto. Nadie puede alegar, dijéramos, la parte estructural académica. Pero ¿qué es lo que está detrás de eso, Julio? Bueno, yo no te podría decir si los intereses que van a marcar van a privar o no. Creo que no debería de privar. Es que ya no tenemos opción. Pero, no, es que esa es la tragedia de este país, que no yo tenemos... quiero darles el beneficio de la duda. Yo no puedo. Tantas veces me han dado a tol con el dedo que ni siquiera en la forma de la campaña están tomando ese tema. Y te voy a poner ejemplos. La fórmula de Arena está hablando de reformar el sector azucarero. No. Está hablando de reformar el sector transporte aéreo y terrestre. Está hablando de transformar y de reformar el sector farmacéutico. No. Están hablando de verdaderamente reformar el sector salud y el sector educación. No. Entonces, ¿qué es lo que me indica a mí de que esta gente está interesada en hacer las reformas que tú mismo me estás diciendo que este país necesita? Necesita, al grado tal que te voy a decir. Porque yo siempre cuestioné decir de dónde van a hacer, cómo lo van a hacer, incrementando impuestos. Te pongo nada más ejemplo. Cualquier plan que pretendan implementar supone dos cosas. Uno, ingresos corrientes a través de los impuestos. Dicen, no voy a incrementar impuestos, por lo menos con los que yo platiqué aquí, no va a haber incremento. ¿Y de dónde va a sacar? Cuando la estructura del presupuesto, el 80% es destinado a gasto y un 20% inversión. ¿De dónde? Pero ya nos estamos metiendo en el tercer segmento, porque eso que tú estás hablando lo quiero tocar con mayor profundidad. O sea, veamos las Yo fórmulas. te entiendo que vos no te da el beneficio de la duda por los intereses que pueda representar el nombramiento y su forma. Yo quiero creer que para poder evaluar a un funcionario de cualquiera, la única forma de poderlo evaluar en realidad es en el ejercicio de su función. Cuando yo vea la primera... Como dicen los gringos, too late, baby. O sea, es que no podemos ser, Alfredo, tan así. Yo creo que
debemos de privilegiar a aquellas personas que defiendan principios. Y de nuevo, el único que para mí está defendiendo principios ya vamos a llegar. Es el último que vamos a analizar. Agarremos el FMLN. ¿Qué es lo que está detrás del FMLN? Puede que Hugo y Karina sean las caras más amables del FMLN, pero ¿qué es lo que está detrás de ellos? Es el socialismo del siglo XXI, fracasado y corrupto, y lo podés ver con lo que está pasando en Venezuela ahorita. Hugo tímidamente está queriéndose distanciar de las políticas del gobierno que tenemos, pero esa timidez a mí me deja mucho en qué pensar. Yo te voy a decir una cosa, para mí esta fórmula del FMLN ha sido quizás la mejor que han tenido. La menos mala. Quizás, pongámosla en ese tema, la menos peor, ¿verdad? Aunque yo creo que ha sido la mejor que han tenido ellos como partido. Si es gente relativamente joven, con una visión, no dentro de los Jurassic tradicionales que han tenido. Lamentablemente, en un mal momento para el partido al cual representan. Ayer en el programa de Ernesto López yo decía, cuando estábamos analizando la situación de Venezuela, era el hecho de que tenía una gran oportunidad el candidato Martínez de poderse despejar o por lo menos distanciar de la parte del gobierno, porque él está en su carrera para conseguir la presidencia. No necesariamente tenés que compartir, dijéramos, con la visión que ha tenido el gobierno al cual es su partido. Pero fíjate, y de nuevo me remonto a las últimas 2 semanas. Si tú le has puesto atención a la campaña del FMLN, se ha radicalizado. El discurso de Hugo Martínez como que se ha revertido a lo más jurásico y del siglo XXI de este gobierno. Y eso es preocupante. Pero es que lo está haciendo en función electoral y todo. No, pues sí, pero te voy a decir, mira, el FMLN, para mí hay 2, antes del 4 de marzo y después del 4 de marzo del año pasado. ¿Qué pasa? Que esos 500,000 votos que perdieron se le fueron, pero no migraron para ningún partido político. Ahí están. Entonces él está tratando, electoralmente hablando, no me refiero si eso es bueno o no, electoralmente hablando, está tratando de reconquistar ese voto que perdió. ¿Por qué? Porque necesita gente definida, gente que le hablen lo que ellos han querido, con metodologías de la década de los 80. O sea, él no le está hablando a Alfredo Mena Lagos, no me está hablando a mí, le está hablando a esa base que en el criterio los defraudó, pero que tampoco se fueron a otro partido, sino que les mandaron un mensaje: o ustedes cambian su rumbo o están condenados. Pero fíjate que si me preguntas a mí, y por eso es que quizás gracias a Dios no soy político, o por lo menos político no partidario, pero yo estuviera apelándole al mercado de la gente común y corriente. O sea, porque es el que sufre todos los días. Es el que sufre y es el que necesita soluciones. Y se ha revertido a apelar al voto duro del frente. Sí, que para mí, si me preguntas, es una estrategia equivocada, pero gracias a Dios que son ellos los que están equivocando. Veamos al otro candidato, el de Ghana. ¿Qué es lo que está detrás de Ghana? La corrupción. Un partido que a veces vota por el frente, a veces vota con arena. Un partido que a mí en lo personal no me inspira absolutamente nada de confianza. Bueno, la coyuntura, y de hecho en la votación que se tuvo hoy con la Asamblea Legislativa para la condena, dijéramos, no condena, sino sacar el reconocimiento al otro, lo votaron.
es decir, a excepción creo que el diputado Francis Sabel, que es el más definido de ellos. Lo que pasa es que está siendo consecuente con lo que él ha venido pensando siempre, una parte personal y otra parte partidaria. Pero volvemos al mismo punto. Yo creo de que la crisis que están entrando todos los partidos, el régimen de partidos en el país es tan grande. Yo te voy a hablar muy claramente. Imagínate lo que ha pasado con el partido Gana. Hoy por hoy, de ser la tercera fuerza en este momento, tiene la posibilidad de llegar a ser la primera fuerza. ¿Me explico? ¿A cambio de qué? Ese salto, dijéramos, ¿quién está detrás de Gana? ¿Quiénes son? Porque aunque el candidato ha dicho muy claro, y creo que así va a ser, el gabinete lo voy a definir yo. Y ojo, no se equivoquen. Los de Gana. No sé, una cosa es ser candidato y otra cosa es ser presidente. Correcto. Una vez ganada la elección, quien va a elegir el gabinete es el presidente de la República. Y pero, en este caso, fíjate que, perdóname que te interrumpa, Julio, pero eso a mi manera de ver le inyecta aún mayor desconfianza a esa fórmula, porque la incertidumbre de quién verdaderamente va a gobernar con la trayectoria que tiene es preocupante. Pero fíjate que en eso hay que decirlo en aras de un balance, es decir, ha sido claro. El gabinete lo voy a elegir yo, por ejemplo. No lo he dicho yo, él lo digo públicamente. Cuando se le preguntan al diputado Gallegos, mire, y usted, bueno, aspiraríamos a tener representación, aspiraríamos a que se nos tomara en cuenta. Al final de esto, eso es una aspiración legítima de un partido que le está sirviendo de vehículo para alcanzar el objetivo de la presidencia. Pero estoy más que seguro que al final esa va a ser una decisión del presidente de la República de ganar las elecciones. El partido gana, olvídate. Mira, yo no quiero sonar radical ni exagerado, pero Adolfo Hitler también fue bien sincero. No solo lo habló, lo escribió lo que iba a hacer. Y mira en qué terminó. Y Adolfo Hitler fue electo, que es lo que estábamos hablando fuera de cámaras. Que una cosa es ser elegido democráticamente, como lo fue Hitler, y otra cosa es llegar a destruir la democracia. Bueno, ¿cómo llegó Chávez al poder de Venezuela? Exactamente igual. Y el mismo Ortega en Nicaragua. Bueno, pero son los costos de la democracia, Alfredo. Es decir, la democracia precisamente eso implica. Si va a ganar con las reglas del juego democráticas, ni modo, son las reglas del juego. Ahora, tratar de cambiar, y ahí ese es el rol que debemos de jugar los que estamos de alguna manera generando opinión, es decir, garantizar que los principios de libertad, que los principios de libre empresa, que los principios de libertad de expresión no se vulneren. Y ahí es donde creo que es el rol de nosotros. Si logra ganar con las reglas del juego, bajo las reglas del juego, hombre, esperemos que ojalá gobierne con las reglas del juego y no con los gobiernos de un déspota o mucho menos de una persona que no admite, dijéramos, ningún tipo de controversia. Entonces yo sí creo de que la vigilancia no solo va a ser el hecho de ganar. El que gane la próxima elección a menos de un mes tiene que pagar $1.200 millones. Para eso se necesita consenso de gobernabilidad. Alguien me dijo, no, es que la gobernabilidad a partir del que gane se viene. Ahí le dije, tenemos que pasar de una gobernabilidad comprada a una gobernabilidad pactada. No podemos seguir en el mismo ritmo. Pero mira, yo le tengo miedo a la gobernabilidad, porque la gobernabilidad implica consenso. Y a mí me fascina la definición de Margaret Thatcher del consenso. Ella definía el consenso como el proceso de abandonar principios e ideales por algo en que nadie cree, pero nadie se opone. O sea, eso para mí es la receta de la mediocridad. Y eso proviene de muy radical, y es que eso proviene de no profundizar. Otros decían que el consenso es el poder de las minorías.
Porque cuando vos estás en minoría, crees que todo se haga por consenso. La bisagra. ¿Verdad? Pues sí, es darle vuelta a la tortilla, pero cuando estás en mayoría, querés imponerlo. No, yo creo que el consenso debe ser un método para lograr, dijéramos, sacar acuerdos. Pero una vez, si agote el método, hombre, no podemos estar... Pero no hay que confundir el método con el fin. No, por eso hablé del método. Yo puedo discutir, tratar de imponer lo que yo creo, pero al final, hombre, estamos en un órgano colegiado como es la Asamblea Legislativa, político por excelencia, lo lógico es que saque ese acuerdo por unanimidad. Es correcto, es correcto. Pero por lo menos mayoría, ¿verdad? Es correcto. Vámonos con la cuarta fórmula, que debo confesar es la fórmula que yo estoy apoyando. A mí la fórmula de Vamos me parece que es la fórmula más honesta, más sensata, más producto de la gente y más orientada hacia la gente. Desafortunadamente es una fórmula que si le haces caso a las encuestas es muy difícil que llegue a Pénjamo. Ahora, también debo decir de que me ha decepcionado un poco, y a pesar de esto lo sigo apoyando, la falta de profundidad y el populismo que a veces, sea eso de hablar de aeropuertos extra, de hablar de entidad de atracciones como el IRTRA en Guatemala, y no decir cómo se va a financiar. O sea, en el IRTRA lo financian los trabajadores. Y yo creo que más que diversión, la gente, especialmente la gente de Oriente, lo que necesita es empleos. Entonces, no solo la de Oriente, todo el país. Especialmente en Oriente. Nosotros somos de Occidente y sabemos lo que nuestra pobre gente necesita. Pero también, o sea, yo sigo apoyando a Vamos. Creo que Vamos, después de estas elecciones, ojalá lleguen a segunda vuelta, puede convertirse en una piedra angular para desarrollar una derecha decente y una derecha sana y una derecha que esté con la gente. Yo creo que el señor Josué Alvarado tiene en sus manos, dijéramos, un diamante en bruto para poderlo ir puliendo. Dijera, es el único partido, dijéramos, mejor dicho, candidato que no tiene, dijéramos, una vinculación partidaria anterior, aunque corrió, dijéramos, por la democracia cristiana. Ni intereses creados. Por lo menos es lo que yo puedo percibir. Ahora, creo que en mi criterio le faltó ser más agresivo para poder diferenciarse del político tradicional, puesto que en un momento determinado también llegaba al mismo lenguaje que se utilizaba. Ahora, también tiene que estar consciente que haberse metido en esta carrera donde el bipartidismo era, dijéramos, lo tradicional, una tercera vía con bastante, creo que ha sido osado en la palabra. No, y a pelear con Tigres. Y a pelear con Tigres, y no sé si con Ondilla de Var y los otros con M16. Ahora, que esté pendiente, que pueda ser que se pierda una elección, pero tiene todavía la proyección. Solo el hecho de haberse enfrentado, de haber tenido el valor de enfrentarse a todo un aparataje, creo que es de reconocerlo. Particularmente creo que tiene posibilidades, no la veo, honestamente no la veo, ¿verdad? ¿Por qué? No porque él no haya querido, sino que Alfredo, la estructura que tiene, muy poco. Creo que mercadear una marca, posicionarla, no es fácil. Arena y el Frente son maquinarias electorales muy definidas, y ahora un tercero que ha venido a romper ese bipartidismo. No, y la falta de recursos y tal vez la falta de audacia. Yo no quiero parafrasear a mi filósofo favorito, Aniceto Porcisoca. Yo te lo dije, Chele. Yo se lo dije varias veces a ellos: sean audaces. Pero hay algo que se te olvida, creo, pero esto con todo respeto por el señor Josué. Creo que entró a jugar directamente a primera, no pasó por Liga de Ascenso. Sí. Y eso tiene una razón de ser, y es que la experiencia en materia política, te vas a enfrentar contra los que fuman bajo de agua, boca abajo, y hacen el golpe, no es fácil. Pero creo que el hecho de haber desafiado
en ese tema es de reconocerlo. No, yo lo sigo apoyando y lo sigo apoyando para esta elección, pero principalmente para el futuro. Por favor, no nos cambie, ya volvemos. Julio, creo que en estas elecciones no solo se está jugando el futuro de El Salvador, sino que se está jugando el futuro de la democracia. Tenemos a uno de los candidatos que, si le hacemos caso a las encuestas, es el que más probabilidades tiene de ganar. Populista, creo que tiene tendencias antidemocráticas. Dispuesto a sacrificar la institucionalidad de este país, porque si hemos visto sus ataques son contra instituciones, y eso a mí me preocupa, porque él es producto del hartazgo que tiene la sociedad en la partidocracia, y creo que es un hecho que hay que ponerle mucha atención y mucho cuidado. A mí, desde que tú has acuñado, dijéramos, el término de la partidocracia para señalar hasta dónde ya el régimen tenga las vísceras de fuera, yo creo que estas elecciones van a poner de manifiesto 4 cosas, Alfredo. Primero, vamos a ver si en realidad el bipartidismo continúa o no continúa en este país. El 3 de febrero sabremos si el bipartidismo en el país quedó o sigue teniendo. El segundo elemento que creo que va a denotar estas elecciones es que ves un choque de estrategia entre los que creen que la parte territorial de la campaña es lo mejor versus los que creen que las redes sociales son el mejor método para accesar a la gente. Un tercer elemento que creo yo que va a quedar de manifiesto es si las encuestas siguen siendo el método más adecuado para la orientación de una campaña. Y por último, creo yo que el voto de los jóvenes, esa franja que si sumas desde los 18 hasta los 30 y pico años, significan el 49. Si ese voto va a incidir o no va a incidir. Pero revolviendo a tu pregunta, creo que ese bipartidismo que ha venido gobernando este país por los últimos 25 años, 30 quizás ya, nos va a decir si ese estilo va a seguir siendo validado o no por la población. Creo que muchos están subestimando a la población. Por más que digan de que aquí se les olvide, que tenemos memoria corta, yo tengo la esperanza que al final este pueblo va a hacer una evaluación de los pros y de los contras, sobre todo con ejemplos que los tenemos muy cercanos en el país. Mira, yo estoy leyendo un libro ahorita y lo tengo aquí en mi iPad, que se titula ¿Cómo mueren las democracias?, que es un hecho que para mí es preocupante. Y esto es escrito por 2 americanos analizando la muerte de la democracia americana. Pero yo creo que aquí vamos mucho más avanzados. Y si no, veamos cómo murió la democracia en Venezuela, cómo murió la democracia en Nicaragua y en lo que esos pueblos han terminado. O sea, son rutas que a mí, honestamente, y más por nuestros hijos que por nosotros, es un territorio que me da miedo. Y creo que podemos perder la democracia. Ah, sí. Y estamos en ruta si no se hace algo. Y es lo que me preocupa de la falta de planteamientos orgánicos y reformas estructurales. Ni un candidato presidencial está hablando de la distritación del voto. Eso te iba a decir. Ningún candidato presidencial está hablando de
despartidizar el Tribunal Supremo Electoral. Ni un candidato presidencial está hablando de proteger la justicia aquí en El Salvador. Y eso es preocupante, Julio. Tienes toda la razón, no tengo argumento para decirte. Yo esperaba que dentro de la reforma estructural que necesita este país en la parte electoral fuera precisamente esos dos temas que tú acabas de decir. ¿Cuál? Ya necesitamos diputados por distrito. No le podemos seguir dando para poderle exigir a ese diputado que le llevó de beneficio. ¿Por qué tengo que votar yo por Alfredo Mena Lagos? El que vota aquí en San Salvador, que hay 24 casillas, ¿yo cómo le puedo exigir si ni siquiera representas mis intereses en la Asamblea Legislativa al distrito al cual tú perteneces? Y peor aún, ni siquiera conoces o aceptas mis necesidades. Entonces, bueno, si no las conoces y no las aceptas, ¿cómo me puedes proponer? Entonces, siento yo que ahí hay una deuda por parte de todos y ojalá se retomen. Miren, con todos los defectos que pueda tener la democracia, es el mejor sistema que tenemos hasta ahorita. Prefiero una y mil veces este sistema y no otro, al grado tal que este sistema permite que aquellos que no creen en él les dan cabida para poderlo destruir más adelante. Alguien dijo por lo menos corregir, ¿verdad? Y fíjate que si esa fuera la intención, gracias a Dios, pero muchos no van con esa intención. Así es. Te quiero decir, llegó a afirmarse en un momento determinado que una democracia llena de pobres es una pobre democracia, dijo uno. Es decir, sin embargo, con ese demol considero que es el mejor sistema y lo debemos de cuidar. Pero vamos a algo que, como dice el chinito, es más piol. Una democracia llena de pobres es el caldo de cultivo para el socialismo del siglo XXI, porque los socialistas viven de los pobres y para ellos generar pobreza es alimentar su mercado. Su pecera. Y si eso le adicionas un pobre sistema educativo como el que tenemos ahorita, un pobre sistema de salud, es una mezcla explosiva. Es correcto. Por eso te decía que al final yo no sé si es mejora o destrucción, pero lo que sí no se vale es que ya este país no puede seguir en las actuales condiciones. Alfredo, tú y yo sabemos que hay un profundo componente social que requiere ser atendido. De lo contrario, este país va a ser invivible. Ahora, vámonos a la siguiente pregunta. La democracia o la partidocracia que tenemos, si no cambia, va hacia dos opciones: o una muerte lenta o una muerte violenta. Tan fatalista, pero con una gran dosis de realidad. Para mí, el sistema político que recoge nuestra Constitución fue un privilegio hacia los partidos políticos, pero hay que entender la coyuntura en que se daba esta constituyente en 1983. Sí, que unos lo hicieron por ignorantes y otros lo hicieron por pícaros. Por pícaros, pero ese privilegio, y yo entiendo cuando vos me decís partidocracia, pero yo la quiero entender esa partidocracia como los dueños de las cúpulas de los partidos. Si el partido para mí es el mejor instrumento que tenemos como una democracia representativa. Lo malo no son los partidos políticos, lo malo es no tener una ideología política, lo malo es que ese partido y que esa ideología está al servicio de 4, 5 o 6 en este país. Yo creo que tenemos que hacer una transformación de quiénes son los que manejan las cúpulas de los partidos. ¿Por qué están secuestrados los partidos políticos? Por esas cúpulas tradicionales que al final terminan imponiendo la agenda, porque no nos engañemos. Aquí quien paga el mariachi pide la canción. Ahora, vámonos a la reciente campaña del Frente. Hay un anuncio que a mí me llama particularmente la atención porque es perverso. Dice, se preguntan, ¿qué hubiera pasado si los ricos y la derecha siguiera gobernando?
Es perverso, primero porque apela a la lucha de clases, apela a la mentira. Pero ¿qué es lo más preocupante de esto? Que apela a que este país se ha gobernado bien en los últimos 3 gobiernos. Y es totalmente lo contrario. Ese anuncio menciona Ciudad Mujer, menciona el vaso de leche. Decime tú si el vaso de leche en las escuelas ha mejorado la educación. ¿No? Déjame preguntarte si Ciudad Mujer ha mejorado la seguridad de las mujeres y las oportunidades de las mujeres. No. Pero cuando tú analizas el discurso electoral... Es que tú te estás hablando a vos. Pero le está hablando a la mayoría de la gente. No, le está hablando a la gente de ellos. Mira, no creas. Mira, Alfredo. Tú acabas de decir, ¿mejoró el vaso de leche la educación en este país? La ha empeorado. ¿Mejoró creo para que no hubiera mayor ausentismo en las escuelas? Fíjate que yo creo que la derecha cometió un error. Están apelando al tema de las banderas sociales que han apadrinado totalmente. Y decir, bueno, el vaso de leche, los zapatos, los uniformes, Ciudad Mujer. Todo el tema social apoderado bajo el tema de la izquierda. Yo les digo, ¿y desde cuándo acá las banderas sociales son propiedades de las izquierdas? ¿Por qué la derecha no puede salir también con no estoy hablando de un populismo, estoy hablando de un reconocimiento que los problemas, muchos de los problemas estructurales en este país tienen a su base temas sociales? Yo estoy de acuerdo contigo, pero la derecha ha sido totalmente cobarde, ignorante y egoísta. ¿Por qué? Si vos analizás el discurso fiscal de este país, todo es mayor recaudación, pero mayor recaudación derivado de mayores impuestos. Nunca nadie y ningún partido político está hablando de mayor recaudación aumentando la actividad económica. Y para aumentar la actividad económica hay que hablar de reducción de impuestos, de simplificación de código tributario, de fomentar la inversión y la generación de capital. Ninguno te está hablando de eso. ¿Por qué? Porque no es popular. Y esa es parte de la cobardía, es parte de la ignorancia y es parte de la comodidad de la falsa derecha. Al grado tal como muy bien lo hace, es ejemplarizado. Yo, cuando alguien solo analiza el tema por la vía del ingreso y deja la vía del gasto también, porque hay que reconocer, quien más ha recaudado dinero son en estos gobiernos. Es decir, el nivel de recaudación fue, pero nos preguntamos, ¿cuánto se gasta? ¿Cuáles son los niveles de despilfarro que hay en este? No estoy hablando de un gobierno, estoy hablando como Estado, los 3 órganos de Estado. Mira, cuando tú ves que la generación de la riqueza va destinada al gasto corriente con un incremento del aparato estatal arriba del 60%. Sí, pero ponerle nombre al gasto corriente. Yo lo he venido, así como yo he acuñado el mercantilismo y he acuñado la partidocracia, quiero acuñar el monstruo. Porque el gasto corriente y todos esos proyectos es darle de comer al monstruo. Y el monstruo está compuesto por los 50,000 correligionarios del frente que nos metió Mauricio Funes. Está compuesto por el robo descarado, porque robo siempre ha habido, pero el robo descarado del gobierno de Tony Saca. Y está compuesto por el despilfarro y falta de efectividad de este último gobierno. Yo a raíz de eso es que quería yo tratar de preguntarle a la fórmula, es decir, a los candidatos, ¿cómo va a enfrentar usted la estructuración de su presupuesto de llegar a la presidencia? Pero díganlo, no a mí. ¿Va a seguir con la misma metodología de que el 80-20 lo va a seguir o va a tener usted el valor de enfrentar todo lo que son
los ascensos, todo lo que son las, ¿cómo le llaman? Los escalafones. ¿Lo va a lograr o no lo va a lograr? ¿Va a quitarle la grasa al Estado? ¿Se la va a hacer? No porque yo lo quiera saber, es que no va a haber forma. Entonces, eso sí me hubiese gustado. Yo no te puedo decir ahorita si lo va a hacer el que va a ganar o no, porque no ha habido un componente público. Si vos me preguntas, no creo que lo haga, porque no se estaría echando encima a esa cantidad. Pero ¿hasta dónde va a aguantar este país de mantener este ritmo de endeudamiento? Julio, ha sido un gran gusto tenerte en este programa. Desde ya te invito a hacer otro programa después de las elecciones. Vamos a ver si lo que... Y no quiero que nos digamos, yo te lo dije, Chele. No, yo espero que ojalá esta ausencia, dijéramos, de propuestas a profundidad del cómo analícenlo, por lo menos ahí están plasmados los planes de gobierno. ¿Cómo lo van a hacer? No lo sé. Creo de que hay que desarrollarla, pero lo que sí no podamos dejar es, sobre todo al voto analítico, al voto pensante, de que vea si hay la racionalidad de los planes de gobierno. Racionalidad y coraje. Para tomar esas decisiones que hacen falta. Y coraje no solo quiere decir valor, quiere decir cólera. Y es lo que yo siento en esto. Y otros te agregarían frustración, ¿verdad? Sí. Porque cuando eso no se puede materializar, caes en esto. Y yo siento que el país, o sea, la gran mayoría, está frustrada de tanta promesa que ha habido y de tanto incumplimiento. Y es lo que nos puede llevar a donde no queremos ir. Eso es lo que estoy tratando de decir. Ha sido un gran gusto, Julio. Gracias, Alfredo. Que Dios los bendiga a todos y que Dios nos acompañe y nos ilumine. Esto fue Pensando en Voz Alta, conversación espontánea en la que se analizan los temas de actualidad, abordados bajo la perspectiva de Alfredo Mena Lagos. Pensando en Voz Alta.